Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestro tiempo de preguntas. ¿Qué tan difícil es cambiar una cosmovisión teniendo en cuenta que ese batido o mezcla del que habla que hay aún en nuestras iglesias? ¿Cómo tú y un instructor, maestro, detecta vicios en tu forma de jugar? ¿Cómo tú lo corriges? Jugando y siguiendo las instrucciones del instructor para jugar bien. Lo primero que tiene que ser en la cancha y con horas de juego y con sudor. No puede ser analizando en tu cama o en videos de YouTube, mirando juegos de Federer o de otro jugador. ¿Cómo es que tú vas a encarnar el jugar tenis sin vicios? Igualmente, encarnando la verdad de las Escrituras y con el poder del Espíritu Santo y liberándonos del dominio de otros humanos que se consideran eruditos o poseedores de la administración de los misterios de Dios. Cada humano con la Biblia y el Espíritu Santo avanza por la montaña del reino de Dios sin dependencia de otros humanos. Hay humanos que son buenos guías. A esos debemos seguir. Pero si el guía quiere llevarnos por un terreno que nosotros estamos evaluando como peligroso, entonces tenemos la prerrogativa dada por Dios de seguir el mapa y la brújula que Él nos dejó y decirle al guía que nos vemos después que pasemos de ese tramo peligroso, si es que acaso nos volvemos a ver. Entonces es a través de la obediencia de la palabra y del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó en la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, el cristianismo fue librado de la iglesia y de los líderes de la iglesia y pasó a ser una práctica de vida del hombre y la mujer común y corriente. Los líderes de la iglesia estaban ahí, pero ellos exhortaron a la gente común y corriente a que obedeciera la Biblia porque ahora podían leerla en su propio idioma. Lean su Biblia y obedezcan su Biblia. Ese fue el mensaje de los reformadores. Por eso se produjo una transformación cultural tan poderosa en las naciones de Europa del Norte que encarnaron la revolución del siglo, la reforma del siglo XVI. Entonces, en resumen, practicando como se aprende a jugar un deporte en la cancha, no con los videos, no con los manuales, no con los dibujos y las fotos, en la cancha con el uniforme, horas en la cancha jugando bien y con los principios claros, pero encarnando los principios, porque que los hábitos del movimiento del brazo con la raqueta, el instructor lo describió. Eso no quiere decir que tú vas a jugar bien tenis. Para tú controlar el movimiento de esa pelota, esos son horas de disciplina, de pasar los principios de la mente a convertirlo en hábitos de tu cuerpo, para que tu cuerpo reaccione instintivamente como una segunda naturaleza frente al requisito en medio del juego. Cuando tú juegas un deporte, los movimientos del deporte se convierten en una segunda naturaleza. Tú no tienes que pensarlo, tú eres el jugador. Es decir, cuando la bola viene en una dirección, tú no piensas, ¿cómo debo poner la raqueta? No hay tiempo ya. Segunda naturaleza es una reacción instintiva, pero fue fabricada por la práctica del deporte. Así nosotros podemos ser personas santas como segunda naturaleza, que reaccionamos con la justicia, bondad y verdad del reino de Dios sin pensarlo. Y cuando estamos frente a una persona violenta, mentirosa, opresora, no tenemos ni que pensarlo para rechazarlo en nuestra mente. Y si es agresivo, no tenemos ni que pensarlo para detenerlo. Y cuando vemos que está abusando del más débil, no tenemos ni que pensarlo si sería conveniente o no, porque nosotros nos convertimos en personas misericordiosas que defendemos la verdad y el honor de Dios, aun si eso implica despreciar nuestra conveniencia. Ese es el tipo de persona que produce el reino de Dios cuando somos fieles
a un cristianismo centrado en la cosmovisión bíblica. Ok, tenemos otra que me parece bien interesante. Dice, ¿cómo lograr cambiar el pensamiento de la iglesia con respecto a las artes? Ejemplo, cuando yo comenzaba mis estudios universitarios, muchos se opusieron porque su pensamiento era que las artes era un modo del mal, era un mundo del mal. Yo lo estudié porque Dios fue quien me habló y motivó a hacerlo. Yo entendí que no era algo de mal. ¿Cómo hacer para entender a la iglesia esto? Siendo independientes de la iglesia, librándonos de estar encadenado a las iglesias. Podemos retomar la ilustración que hicimos de la relojería mecánica y la relojería electrónica al principio de los años 70 entre los suizos y los japoneses. Los japoneses no se dedicaron a convencer a los suizos que los relojes electrónicos eran el futuro de la relojería. Ellos simplemente compraron la patente y produjeron relojes. El resto llevó a la bancarrota a los suizos y a los japoneses como líderes de la relojería electrónica. Los artistas cristianos tienen que obedecer a Dios y crear su propio camino. Cuando la iglesia se dé cuenta si son genuinos y transparentes, los reconocerá. Si no, lo que van a hacer es tratar de crucificarlos. Recuerden que quienes crucificaron a Cristo fueron las autoridades religiosas de Dios. La persecución al cristianismo verdadero se genera desde dentro del cristianismo y también afuera. Entonces, no debemos pensar que la persecución del cristianismo viene de afuera. Eso es porque nosotros no estudiamos historia de la iglesia. Estudien historia de la iglesia y se van a dar cuenta que la principal persecución del cristianismo siempre ha venido de adentro. ¿Quiénes negociaron con el imperio romano para matar a Jesucristo? ¿Saben quiénes? Los estudiosos de la Biblia, los escribas y los fariseos. Los herodianos eran los administradores de los sacrificios del templo de Dios en Jerusalén. Esos eran los obreros de Dios. Eso fue que crucificaron a Dios. Entonces, el artista cristiano que encarne a su Señor, ¿qué debe esperar? Persecución. ¿Y cuáles son las instrucciones? Continuar hacia adelante. Para el artista cristiano, Mateo 28, 19 tiene que ser su lema. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ve y actuarte a nombre mío. Yo te cuido y te protejo. Olvídate. Yo soy tu servicio secreto y soy tu guardaespaldas. Ya, olvídate de otra gente. Además, se supone que los pastores y los líderes de iglesia entiendan arte. Son ellos críticos, son ellos artistas. ¿Cuándo lo van a entender? Ellos han estudiado arte, han estudiado técnica, han estudiado disciplina artística, tienen sensibilidad artística. No. ¿Quién dijo que ellos tienen capacidad de evaluar arte? No. Quien tiene capacidad de evaluar el arte es el dueño del arte y él da sus órdenes de marcha a sus artistas. Avancen. Por lo tanto, el arte cristiano no está amarrada a las columnas de las iglesias, ni el arte cristiano tiene como objetivo principal ser el medio de la adoración pública. El arte cristiano es utilizado en la adoración pública, pero su propósito es glorificar a Dios en la sociedad, no en el culto público. Por lo tanto, el objetivo del artista cristiano es la sociedad y la cultura, no la iglesia. Tiene que zafarse de la iglesia. Eso fue lo que pasó en la Reforma Protestante. Durante toda la Edad Media, cuando uno estudia historia del arte, se da cuenta que todo estudio del arte durante el periodo medieval, casi desde el siglo V hasta el siglo XVI, es arte amarrado al culto público de la iglesia, porque el arte era utilizado como una bebida energética
para producir una espiritualidad en los cristianos que no era genuina porque no tenían el Espíritu Santo, porque no estaban convertidos. Es cuando la Reforma Protestante viene y retoma el evangelio de la justificación por la fe, que ahora la gente se convierte y libera el arte de la obligación y la esclavitud a la iglesia y al culto público. Entonces tenemos que aprender eso de la historia de la iglesia para tener un arte genuinamente cristiano que ennoblezca la sociedad. El arte cristiano no tiene que ser explícito, bíblico ni religioso. Esa es una de sus principales características. El buen arte no es explícito, religioso ni ideológico. Es subliminal. De ahí su poder. Listo. Qué buena respuesta. Gracias por exponerla. Vamos con esta pregunta. Dice, hablando del arte conceptual, ¿primaría la visión del artista o lo que el espectador vea? Es decir, como artista, si soy guiado por el Espíritu Santo, ¿no me debo preocuparlo por lo que el espectador vea? Es que el arte es una comunicación entre el artista y el espectador. Entonces, Dios pone sentimientos y emociones en el artista que Él quiere que el artista plasme a través de la técnica para que el espectador lo perciba. O sea, es un comunicador. Y el comunicador necesita a la persona que recibe el mensaje. Si no, tú estás hablando solo al oscuro. No. El arte es un instrumento de comunicación. Quiere decir que se transmiten ideas y emociones. Y esa comunicación se realiza en la interacción entre la obra y el espectador. Entonces, cuando la percepción del arte es ese momento, el arte es creado para que el espectador lo perciba y lo disfrute. Es para eso, si no, ¿para qué? No es simplemente para que el artista se exprese, no, el artista expresa para lograr esa comunión con el espectador, pero una comunión cuando él no está presente, quien está presente es su obra. O sea que el artista no sabe necesariamente qué pasó con X persona cuando vio su obra, pero sí sabe lo que le dejó dicho. Entonces, cuando un espectador le dice, mira, vi tu obra y me hizo sentir de tal manera, entonces el artista, sí, eso es lo que yo quise decir, o tú no lo entendiste. Ahora, la percepción y contemplación artística necesita educación. La gente inculta no puede leer el arte. No se puede producir arte para gente inculta. Ese es el problema. Porque el arte tiene que ser interpretado a través del entendimiento de la técnica para poder ver la inspiración del artista usando la técnica. Si tú no entiendes la técnica, si el espectador no tiene entrenamiento de educación para entender la técnica, mucho menos va a entender el mensaje intelectual ni emocional del artista. O sea que una presuposición esencial del buen arte es que el público está educado. ¿Y dónde lo vamos a conseguir? Un público mal educado no puede entender arte. O sea que si nosotros queremos hacer la contribución a nuestra sociedad, tenemos que educar a las personas para que entiendan el lenguaje del arte. Porque cuando entiendan el lenguaje, no van a percibir la obra como si fuera una comunicación en chino, sino en español. Porque la técnica necesita ser interpretada. Bueno, tengo esta pregunta de una maestra. Dice lo siguiente: soy maestra en una facultad de artes y veo cómo muchos chicos cristianos llegan y se pierden en el medio. Oro por ellos y les predico. Es complejo predicar públicamente en la universidad porque es pública y el entorno no se presta. Sé que he sido llamada a ganar artistas, así que lo hago uno a uno y estratégicamente. Pero por este tema de las iglesias me pierdo en cómo orientarlos y disipularlos, pues no soy una iglesia ni una pastora. ¿Qué me aconsejas? Que forme su propio círculo de enseñanza sobre teología del arte.
y de historia del arte y disipule artistas. No tiene que ser iglesia. Dios lleva a cabo su plan con todas las personas a las que Él llama y no las llama necesariamente a quedarse dentro de las iglesias. ¿Quién dijo que la iglesia es el reducto exclusivo de Dios? ¿Desde cuándo la iglesia encerró a Dios y le puso barrote adentro? No, no. La iglesia es una de las instituciones creada por Dios para el culto público y para equipar a los santos para la obra del ministerio. El arte es una obra del ministerio. De modo que las iglesias que no edifican y preparan artistas, los artistas cristianos tienen que formar a otros artistas mediante círculos vocacionales propios. Listo. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, para terminar a tiempo, como lo hemos organizado. Entonces, dice lo siguiente. ¿De qué manera puedo dar a entender la cosmovisión de lo que son las artes según Dios a los que reniegan de las... Ok, vuelvo a leerlo porque está mal redactado. ¿De qué manera puedo dar a entender la cosmovisión de lo que son las artes según Dios de los que reniegan que las artes es meramente humanista? Produciendo arte excelente. Produciendo el arte de alta calidad, motivado por el Espíritu Santo, va a transmitir un sentimiento y una idea que los contempladores de ese arte no van a saber lo que les está pasando. Es decir, ellos no van a ser conscientes. Cuando tú captas o te identificas con una obra artística, es a nivel casi como telepático subliminal. Tú no sabes lo que está pasando. Tú nada más sabes que te emociona. Hay personas que se desmayan frente a frente a pintura. O sea, es un síndrome. O sea, la impresión de belleza es tal que se desmayan de tanta belleza. Por eso hay una palabra, drop dead beauty en inglés. Una belleza que te hace caer muerto. Digo, muchas veces la usan a personas, a mujeres bonitas, pero también a obras de arte. O sea, tanta belleza que te hace caer muerto. Hay un síndrome de contemplación artística que cuando tú la entiendes y la captas, hay una belleza tal, y sucede mucho con la música, que te hace llorar. Y tú sabes qué está pasando. Si alguien ve, ¿y por qué tú estás llorando? Y te pregunte, ¿y por qué tú estás llorando? Tú vas a poder responder. Tú no vas a poder responder. ¿Por qué? Porque la transmisión es subliminal. Ese es el poder del arte. Y el Espíritu Santo usa ese poder para transmitir misterios del reino de Dios profundo, que muchas veces ni el artista ni el contemplador se van a dar cuenta. De ahí, cuando el arte tiene buena calidad, pero tiene que tener buena calidad técnica. No basta con inspiración. Como hay un dicho que dice, primero, cultiva el arte de la técnica y luego lánzate en las salas de la inspiración. Inspiración sin técnica no es arte. El arte requiere dominio de la técnica. Es decir, el arte usa la técnica como un trampolín para lanzarse a la inspiración. Eso es lo que te da maestría. Si te quedas en la técnica, tú lo que eres un artesano. Si te lanzas a la inspiración sin el dominio de la técnica, tú lo que estás elucubrando y lanzando ideas que no tienen sentido. Para tener un mensaje coherente, una obra de artística, tiene que tener una disciplina de la técnica. Y técnica es disciplina. Disciplina como el deporte. Ahora bien, toda actividad humana
en su más alto grado se convierte en un arte. Por eso que se habla del arte del empresario. Un empresario, un emprendedor creativo, es un artista de los negocios. Un médico cirujano que domina su técnica, al final se convierte en un artista de la medicina. Un político dotado, al final es un artista de la política. O sea, arte es el más alto nivel de cualquier actividad humana. Ya entra en el territorio del arte, de la creatividad, del dominio. Es un territorio donde ya el único que puede entender al artista es Dios. Otro humano no puede. Es ahí donde opera. Pero hay que llegar a ese nivel. Por eso el genio es su propia autoridad delante de Dios. Ya los otros humanos se quedaron atrás en su propio territorio. Pero el genio artístico es maestro y rey en su propio ámbito. Solamente él y Dios. Bueno, ya son las 12:20, según cronograma terminaríamos nuestra sesión hoy. No sé si su merced me permite hacerle una última pregunta y cerramos ya. ¿Sí? Sí, claro. Listo. Dice lo siguiente. ¿Conoce usted o podría dar un ejemplo de el nivel implícito, explícito y sensorial de la música instrumental sin letra? Porque es más fácil conocer el nivel sensorial de la misma. ¿Puede la música solamente instrumental traer transformación? ¿Y cuáles serían sus niveles? Oh, que escuche las 4 estaciones de Vivaldi con seriedad, que se dejar la cultura del YouTube y de la televisión y que se pare frente al mar o frente a una montaña y se concentre en las 4 estaciones de Vivaldi y la respuesta de esa pregunta será automática. Puntual y concreta. Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado por hoy. Agradecemos muchísimo al maestro Luis por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Realmente ha sido de gran bendición. A través de sus palabras Dios ha podido clarificar muchas cosas.